Era una tarde normal en un vecindario de Washington, D.C. La calle estaba tranquila, sin más ruido que el de los autos pasando de vez en cuando. Ella caminaba, como siempre, con paso decidido, su mirada fija en el horizonte. De repente, una patrulla frenó bruscamente frente a ella. El oficial salió rápidamente del vehículo, y sin decir una palabra, la detuvo. «¿Qué está pasando?», preguntó ella, con calma, pero ya percibiendo algo extraño en el aire. «Un robo ocurrió hace poco, cerca de aquí», dijo el policía, sin mirarla a los ojos. «Y la descripción que tenemos coincide con la tuya». «¿Mi descripción?», replicó la mujer, aún desconcertada. «¿De qué está hablando?». Pero no hubo respuestas. El oficial la obligó a colocar sus manos sobre el capó del coche. «No puedo permitir que te vayas», dijo mientras la esposaba. La mujer intentó mantener la compostura. No era la primera vez que la detenían, pero algo en la actitud del oficial la inquietaba. Había algo extraño en la forma en que la miraba, como si ya hubiera tomado una decisión sin importarle ninguna explicación. La subieron a la patrulla. Durante el trayecto, ella observó en silencio, intentando entender qué estaba pasando. Pero el policía no dijo una palabra. Al llegar a la comisaría, la condujeron directamente al calabozo. Una fría celda en la que no había más que una silla metálica y las paredes impregnadas de años de humedad. La puerta se cerró con un sonido metálico que resonó en sus oídos. Una vez sola, comenzó a pensar en las posibles consecuencias. ¿Por qué la habían detenido tan rápidamente? Sabía que algo no cuadraba. Pero no podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Un día pasó. Nadie vino a hablar con ella. Nadie le ofreció una explicación. Solo el sonido lejano de las voces en el pasillo. En su mente, las preguntas no dejaban de girar. ¿Qué sucedía realmente? ¿Por qué nadie se había preocupado de su situación? ¿Habían confundido su identidad o era algo más profundo? La noche cayó, y ella seguía esperando. Su teléfono estaba apagado, su familia ni siquiera sabía dónde estaba. Algo dentro de ella le decía que había algo más que simple confusión. Finalmente, al amanecer del segundo día, alguien abrió la puerta. Pero no era el policía que la había detenido. Era un agente diferente, de los que nunca había visto antes. «¿Qué pasa?», preguntó ella, aliviada, pero aún con una gran incertidumbre. El agente no respondió de inmediato. Solo la miró, como si estuviera sopesando cada palabra. Después, lentamente, dejó caer una carpeta sobre la mesa. «¿Te gustaría saber por qué estás aquí?». La mujer se levantó lentamente, su mente llena de preguntas. El agente que había entrado la miraba fijamente, pero sin decir una palabra, como si estuviera esperando que ella hablara primero. Finalmente, ella rompió el silencio. «¿Por qué me trajeron aquí? ¿Qué quieren de mí?». El agente suspiró y, por un momento, parecía vacilar. Colocó la carpeta sobre la mesa con calma y la abrió lentamente, dejando que el sonido de las páginas deslizándose llenara el aire. «Hay algo que no entiendes», dijo con voz grave. El silencio entre ellos se hacía pesado, como si el tiempo se estirara cada vez más. La mujer, sin poder controlar su impaciencia, dio un paso adelante. «¿Qué es lo que no entiendo?». El agente levantó la vista, y por primera vez en 2 días, parecía que le prestaba atención. Sin embargo, algo en sus ojos mostraba que no estaba tan seguro de lo que estaba por decir. «Tu identidad no es lo que parece», respondió, con cautela. La mujer sintió un estremecimiento en su interior. «¿Cómo? ¿Qué quería decir con eso?». Se había identificado correctamente al momento de su arresto, y todos los documentos estaban en orden. «No entiendo. Mi identificación es la correcta. ¿Por qué me han retenido aquí sin explicaciones?», insistió, tratando de mantener la calma. El agente finalmente deslizó un papel de la carpeta y lo colocó frente a ella. Era una foto de ella misma, pero con un sello que indicaba secreto. La mujer frunció el ceño. Esto es un error», murmuró. El agente no dijo nada. Solo la observó, esperando que comprendiera.
Ella miró nuevamente la imagen. La imagen de una mujer que conocía muy bien, pero algo no cuadraba. Eso, no puede ser, comenzó, con la voz temblorosa. El agente inclinó la cabeza. No solo eres una ciudadana común. Eres una de las subdirectoras del FBI. Y lo que no sabías es que te acaban de arrestar por un error de información, en una operación que, por alguna razón, nadie en este departamento quiere que se descubra. Un sudor frío comenzó a recorrer su espalda. El golpe de realidad la golpeó de lleno. En ese momento, comprendió que todo esto no era una simple confusión. Era algo mucho más grande. Algo estaba sucediendo, algo oscuro, que iba más allá de una simple confusión de identidad. Y ahora, ella estaba atrapada en el centro de una red de secretos que ni ella misma imaginaba. El agente observó su reacción con una mezcla de preocupación y cautela. Sabía que lo que acababa de revelar podía ser un golpe duro, pero no podía detenerse ahora. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó la mujer, su voz ahora firme, pero con una creciente ansiedad que no podía ocultar. El agente dejó que el silencio lo envolviera por unos segundos, como si estuviera evaluando cuánto debía compartir. Finalmente, habló de nuevo. Te arrestaron porque alguien dentro de la misma fuerza cree que estás involucrada en algo que va mucho más allá de un robo de rutina. Están buscando algo, y creen que tú eres parte de ello. Pero yo no lo creo. No todo es lo que parece. La mujer dio un paso atrás, confundida, aterrada. Su mente estaba corriendo a 1000 por hora. ¿Qué estaba diciendo? ¿Quién podía estar detrás de todo esto? ¿Quién más sabe esto?, preguntó ella, tratando de mantener la calma. El agente se tensó. Parecía que no iba a responder, pero luego dejó escapar una palabra, casi en un susurro. Nadie. Ella lo miró fijamente, tratando de leer su rostro. No estaba seguro si podía confiar en él, pero en ese momento no tenía más opción que escuchar. ¿De qué estás hablando? ¿Qué operación? ¿Qué saben de mí? Su voz comenzó a elevarse, pero rápidamente se contuvo. El agente la miró a los ojos, y por primera vez, parecía verdaderamente preocupado. Estás siendo investigada. Y lo peor de todo, ni siquiera sabes por qué. Los registros han sido manipulados. Alguien dentro de la fuerza está usando tu nombre como parte de una operación encubierta. Y lo que es peor, creen que tú eres la culpable. Las palabras de él la dejaron sin aliento. Nadie podía saberlo. Nadie. ¿Por qué alguien querría incriminarla? ¿Quién quería hacerle daño dentro de una institución como el FBI? Pero la pregunta más aterradora era, ¿cuánto tiempo llevaba este plan en marcha sin que ella lo supiera? El agente continuó, su tono más bajo, casi susurrante. Necesito que confíes en mí. Lo que ocurrió ayer no fue un error. Estás en medio de algo muy grande. Y si no actúas pronto, podría ser demasiado tarde. La mujer sintió como el aire se volvía pesado a su alrededor. Sabía que estaba atrapada en un laberinto sin salida. Lo que parecía una detención equivocada había evolucionado en algo mucho más complejo, algo que no solo involucraba a la policía, sino a todos los que la rodeaban. La operación que nadie debía conocer, el secreto que habían estado guardando, ahora, de alguna manera, era su secreto también. Y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera inquietante. El agente se levantó, guardando la carpeta. Miró a la mujer con seriedad. La decisión es tuya. Tienes dos opciones: quedarte aquí y esperar a que alguien más tome control de tu destino, o tomar el control tú misma, y descubrir qué está pasando antes de que sea demasiado tarde. Ella lo observó fijamente, con el pulso acelerado y la mente llena de dudas, pero también con una determinación que la mantenía alerta. Sabía que no podía esperar a que el sistema hiciera su trabajo. Si realmente estaba siendo usada como peón en un juego más grande, tendría que luchar por su propia verdad. Con un suspiro profundo, la mujer se levantó. ¿Qué tengo que hacer? La mujer, decidida a tomar control de la situación, miró a la gente con una expresión desafiante. Estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para descubrir la verdad. Pero justo cuando estaba a punto de dar su respuesta,
algo extraño ocurrió. Un sonido proveniente del pasillo la hizo detenerse. Pasos rápidos. Puertas abriéndose y cerrándose con prisa. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la celda se abrió violentamente, y 3 oficiales entraron, rodeándola. El agente que la había estado interrogando los observó con una expresión de sorpresa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó él, sin poder ocultar su confusión. Uno de los oficiales se adelantó, ignorando por completo la presencia del agente. «Te hemos estado buscando, subdirectora», dijo con voz grave. La mujer se quedó paralizada, su mente intentó procesar las palabras, pero no podía entender por qué la llamaban de esa forma. «¿Subdirectora?», repitió, casi en un susurro. El agente que había estado conversando con ella miró hacia el suelo, claramente incómodo. Pero antes de que pudiera explicar nada, otro de los oficiales le arrojó una carpeta. «Esto es lo que hemos encontrado», dijo el oficial con voz cortante. La mujer observó el documento con cautela. Pero lo que vio la dejó helada. La carpeta contenía información clasificada de alto nivel, incluyendo detalles de misiones secretas y operaciones encubiertas, pero lo más sorprendente de todo, era que su nombre estaba al frente, en letras grandes, como una pieza clave de todo el operativo. Y ahí fue cuando ocurrió lo impensable. El agente que había estado con ella, aquel que parecía ser su aliado, dio un paso atrás y habló con frialdad. «No puedes salir de aquí. No eres una víctima, subdirectora. Eres parte del plan. Todo esto era para traerte de vuelta». La mujer miró al agente, y entonces lo comprendió. No la habían arrestado por error. La habían atrapado a propósito. La operación nunca fue un error de identidad. Todo había sido calculado. Su arresto fue parte de una estrategia para hacerla entrar en un juego del que nunca fue consciente. Y el verdadero propósito de su detención no era descubrir la verdad, sino mantenerla en el centro de una conspiración mucho más grande, una conspiración que ni ella misma había visto venir. Los oficiales la rodearon con una mirada fija, esperando su reacción. Pero la mujer, ahora con la mente más clara que nunca, sabía que el camino hacia la verdad solo estaba comenzando. De repente, todo lo que creía conocer comenzó a desmoronarse. Nada era lo que parecía. Todo el tiempo había estado dentro de la operación sin saberlo. La mujer miró a los oficiales que la rodeaban, sin poder evitar que la incredulidad se reflejara en su rostro. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no había notado las señales? Todo, absolutamente todo, había sido parte de un plan, una mentira elaborada, y ella había sido la pieza clave sin siquiera sospecharlo. El agente que inicialmente la había protegido ahora la miraba con una fría indiferencia. Su rostro, antes lleno de duda, ahora estaba firme, como si ya no tuviera conflicto sobre lo que debía hacer. «No entiendes, ¿verdad?», dijo el agente, su voz casi condescendiente. «Estabas demasiado cerca de la verdad, demasiado cerca de desmantelar lo que está en juego. Y, por eso, no pudimos dejar que siguieras investigando. No pudimos dejar que la verdad saliera a la luz». La mujer tragó saliva, tratando de mantenerse firme, de no mostrar miedo. Sabía que estaba en una encrucijada. En ese momento, su vida ya no dependía solo de la verdad. Su vida dependía de su capacidad para salir de allí sin caer en la trampa que le habían tendido. «¿Qué planean hacer conmigo ahora?», preguntó, su voz más firme que nunca. El agente sonrió con ironía. «Eso depende de ti. Tienes 2 opciones: aceptar el papel que te han asignado, seguir siendo una pieza clave en nuestra operación, o seguir cuestionando todo y enfrentarte a consecuencias mucho peores. Te hemos cuidado todo este tiempo, subdirectora. Es hora de que te des cuenta de que nunca estuviste fuera del juego». La mujer sintió un nudo en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. Lo que le estaba diciendo no solo implicaba una conspiración dentro de su propia organización, sino también un complot mucho más grande. Quizás había más personas involucradas de lo que imaginaba, y ella había sido una simple marioneta. A lo lejos, uno de los oficiales, el que había estado callado, habló con voz baja. «No es solo una operación dentro del FBI. Es un juego global.
Y si decides seguir ignorando tu papel, las consecuencias no solo serán para ti, sino para millones de personas. La mujer, ahora completamente en shock, pensó por un segundo. Las piezas finalmente comenzaban a encajar. La razón por la cual había sido detenida de esa manera, la razón por la cual había sido ignorada, era mucho más oscura de lo que podía haber imaginado. Sabía que tenía que actuar rápido. El tiempo se agotaba. ¿Qué quieren que haga?, preguntó, con la voz temblando, pero sin perder el control. Los oficiales la miraron, y uno de ellos dejó caer una carpeta más gruesa sobre la mesa. La mujer la tomó, sabiendo que dentro de esas páginas estaba la llave para entender todo lo que estaba ocurriendo. Tienes dos opciones, subdirectora. Tú decides cómo jugar este juego. Porque si no juegas con nosotros, el siguiente movimiento podría ser tu último. Con manos firmes, la mujer abrió la carpeta, y lo que encontró dentro la dejó sin palabras. Un plan detallado. Un plan que implicaba no solo operaciones secretas del FBI, sino la manipulación de eventos mundiales, envenenamientos controlados, desapariciones y el control de recursos a escala global. Todo orquestado por figuras de poder dentro del gobierno y corporaciones multinacionales. Y lo más aterrador, su nombre estaba involucrado como una de las encargadas de coordinar estas acciones. El aire en la sala se volvía denso, y ella se dio cuenta de que, aunque siempre pensó que su trabajo en el FBI era solo para proteger a la gente, la realidad era completamente diferente. Ahora, ella era parte de algo mucho más oscuro. ¿Por qué yo? ¿Por qué me elegisteis?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Uno de los oficiales sonrió de manera calculada. Porque eres perfecta para el trabajo. Nadie sospecha de ti. Eres una persona de confianza, alguien que puede moverse en las sombras y mantener la fachada de la justicia. Y, más importante aún, nadie podría creer que alguien dentro del FBI podría estar involucrado en algo tan grande. La mujer se quedó en silencio, mirando el documento frente a ella. La mentira que había estado viviendo ahora la atrapaba. Pero, en el fondo, sabía que no todo estaba perdido. Tenía una última carta por jugar. No iba a ser una marioneta más en su juego. Tenía que descubrir la verdad, y detenerlos antes de que fuera demasiado tarde. Con una mirada decidida, levantó la cabeza. No seré una pieza más en su tablero. Voy a detenerlos, aunque tenga que hacerlo sola. La mujer miró el documento, sintiendo el peso de la verdad caer sobre ella como una losa. Cada palabra, cada plan detallado, la hacía sentir más atrapada. No podía confiar en nadie, ni siquiera en aquellos con los que había trabajado durante años. En ese momento, la línea entre el bien y el mal se desdibujaba por completo. El agente que había estado con ella, que ahora parecía más un enemigo que un aliado, observaba desde un rincón con los brazos cruzados. Su expresión era de absoluto control, como si todo estuviera saliendo según lo planeado. Sin embargo, una pequeña chispa de duda se podía ver en sus ojos, como si no estuviera tan seguro de que ella siguiera sus órdenes. ¿Qué vas a hacer ahora, subdirectora?, preguntó uno de los oficiales con voz despectiva, sabiendo que su destino ya estaba sellado. La mujer, con la mirada fija en el documento, no contestó inmediatamente. Estaba procesando lo que le habían dicho, lo que había descubierto. El plan era más siniestro de lo que había imaginado. Manipulación global, alianzas con gobiernos y corporaciones poderosas, todos los hilos del poder entrelazados, y ella había sido parte de ese juego, sin saberlo. Necesito un momento para pensar, dijo finalmente, sin mirar a nadie. Pero no le dejaron tiempo. El agente que había estado guiándola hasta ese momento dio un paso adelante, más cerca de ella, como si la estuviera vigilando con una intensidad que la ponía en alerta. No tienes tiempo. Ya no. Lo que suceda a partir de este momento depende de ti, y si no tomas una decisión rápida, no será solo tu futuro el que quede en peligro, dijo con una frialdad casi calculada. El ambiente en la habitación se tensó aún más. La mujer podía escuchar su respiración entrecortada mientras intentaba encontrar una salida. ¿Qué opciones tenía? De algún modo, no podía aceptar ser parte de este plan, pero enfrentarse a ello significaba ir en contra de todo lo que había conocido. En su mente,
Las piezas comenzaban a caer en su lugar. Algo no cuadraba. Sabía que todo esto no podía ser solo una casualidad, que algo más estaba ocurriendo tras bambalinas. Pero, ¿qué había detrás de esa conspiración global? ¿Qué buscaban realmente? ¿Qué poder estaban tratando de consolidar? De repente, una idea le atravesó la mente como un rayo. Un susurro. ¿Y si lo que estaban buscando no era lo que ella pensaba? ¿Y si ella misma era una pieza en una partida mucho mayor, una que involucraba a individuos mucho más poderosos que los que estaban frente a ella? Fue entonces cuando notó un detalle crucial. Entre todos esos documentos, había uno que parecía ser diferente. Era un archivo con una carpeta más delgada, casi como un expediente personal, pero sin nombre visible. El agente lo había colocado al final, con cuidado, como si no quisiera que lo viera. Con una mirada rápida, la mujer recogió el archivo y, sin que los oficiales lo notaran, lo abrió. Era una grabación, un vídeo, que mostraba a varios altos funcionarios reunidos en una sala secreta, incluyendo a algunos de los oficiales presentes en la habitación con ella. Estaban hablando de algo que ella no había visto venir. Lo que necesitamos es que ella se convierta en la figura central, decía una voz conocida, la de uno de los oficiales. Si la ponemos en la posición correcta, nadie sospechará. No pueden saber que ella ya forma parte de todo esto. La mujer se sintió helada. Esa voz era la misma de uno de los oficiales que la había arrestado. La verdad comenzaba a salir a la luz. Ella no solo era parte de la conspiración. Había sido utilizada para encubrir algo mucho más grande, algo que nadie, ni siquiera ellos, debía saber. El agente que había estado con ella se acercó aún más, como si hubiera percibido que algo estaba sucediendo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con una mezcla de enfado y sorpresa. La mujer, sin perder la calma, miró al agente a los ojos. «Estoy tomando el control de mi destino», respondió, cerrando el archivo con firmeza. «No voy a ser una pieza más en su juego». De repente, las puertas de la habitación se abrieron de golpe. Otro oficial entró, con el rostro pálido y sudoroso. «Tenemos un problema», dijo, mirando nervioso a todos los presentes. «Nos han descubierto. Alguien dentro está filtrando información. Ya no podemos seguir ocultándolo». La atmósfera se cargó de tensión. La mujer, ahora consciente de que algo mucho más grande estaba en juego, comprendió que ya no podía confiar en nadie. Tenía que actuar. Pero, ¿cómo hacerlo sin ser atrapada en la red de mentiras que ella misma había ayudado a crear? Sabía que la única forma de salir de allí con vida era descubrir quién estaba detrás de todo esto, y más importante aún, qué es lo que realmente querían de ella. Porque, en el fondo, su vida no estaba en sus manos, sino en manos de aquellos que querían controlarla. Y entonces, cuando todos se giraron hacia el nuevo oficial que había irrumpido en la habitación, ella vio algo en su mirada. Un destello. Algo que no debía estar allí. Una chispa de desconfianza, como si también él estuviera atrapado en una red de la que no podía escapar. Eso la hizo dar un paso más hacia la verdad. El silencio se apoderó de la sala. Todos los ojos estaban puestos en el nuevo oficial que acababa de irrumpir, y en la mujer que sostenía los documentos que podían destruirlos a todos. Ella ya no era una prisionera. Tampoco una simple pieza. Había recuperado el control. Lo sentía en la forma en que la miraban, como si por primera vez comprendieran que la habían subestimado. Pero no podía confiar en esa ventaja. No duraría. Sabía que estaban desesperados. El hecho de que alguien hubiera filtrado información lo cambiaba todo. El plan estaba derrumbándose. Uno de los oficiales intentó arrebatarle la carpeta, pero ella fue más rápida. Se apartó con agilidad, retrocediendo hasta la pared. Desde allí los enfrentó con la mirada firme, mientras tomaba el archivo oculto que contenía los nombres clave y un pequeño dispositivo, una unidad cifrada. «Ustedes no me tienen encerrada aquí», dijo, con voz grave. «Ustedes están atrapados conmigo». Los oficiales comenzaron a murmurar entre sí, perdiendo el control que hasta hace unos minutos parecía absoluto. El nuevo oficial, el que había traído la advertencia, se adelantó. Miró a la mujer y,
para sorpresa de todos, le lanzó una pequeña llave electrónica. Ella la atrapó al vuelo. «Confía en mí», dijo él, en voz baja, apenas audible para los demás. Ella no sabía si confiar o no, pero no tenía otra opción. Corrió hacia la puerta trasera del ala de seguridad. Antes de salir, se giró una última vez. «Hay algo que olvidaron», dijo con fuerza. «La diferencia entre ustedes y yo es que yo no tengo nada que perder». Y entonces desapareció. La persecución fue inmediata. Alarmas. Órdenes gritadas por los pasillos. Pasos apresurados, armas desenfundadas. Pero ella conocía ese edificio. Lo había recorrido como funcionaria durante años. Sabía sus secretos. Sabía por dónde escapar. Mientras corría por los pasillos estrechos del sótano, su mente repasaba los nombres en la carpeta. Había senadores, generales, directores de corporaciones, incluso agentes de inteligencia extranjeros. La conspiración era global, y ella estaba en el centro. Con la ayuda de la llave que le entregó aquel oficial desconocido, logró llegar a una sala técnica oculta, una estación segura utilizada en situaciones de emergencia. Allí, introdujo la unidad cifrada en el servidor del sistema interno. La pantalla titiló. «Desea iniciar transmisión segura de emergencia». Ella no lo dudó. Sí. En segundos, el contenido de la unidad comenzó a transferirse a múltiples fuentes, servidores internacionales, bases de datos de periodistas independientes, agencias aliadas. Todo. Nombres, fechas, grabaciones, evidencia. Ya no había vuelta atrás. Horas después, el mundo se había transformado. Las noticias estallaron como una bomba. Conspiración global dentro del gobierno de Estados Unidos, altos funcionarios del FBI involucrados en red de manipulación mundial, documentos filtrados por fuente anónima desatan crisis institucional. Ella observaba los titulares desde un apartamento vacío, en una ciudad desconocida. Había cambiado su aspecto. Estaba sola. Pero no se sentía derrotada. Sabía que la caza apenas comenzaba. Los hombres que había enfrentado no desaparecerían tan fácilmente. Pero ahora el mundo sabía la verdad. Y con la verdad, venía el cambio. Tomó su teléfono. Una sola notificación iluminaba la pantalla. Mensaje recibido de remitente desconocido. Lo hiciste. Ahora, prepárate para lo que viene. Ella sonrió, sin alegría. La partida apenas empieza, susurró. Y apagó la luz.